primera de la Cámara. De esos 48 proyectos que presentamos, al menos 2 han sido ya aprobados, otros se encuentran en trámite, ya hay alrededor de 12 que se encuentran en trámite, y algunos de ellos pues vamos a volver a insistir porque varios de ellos infortunadamente en el Congreso de la República terminan hundiéndose por tiempos, es decir, no se les da curso a esos proyectos porque las presidencias de las respectivas comisiones o del Senado o de la Cámara simplemente los dejan a un lado, no les dan trámite y terminan archivándose porque eso tiene unos tiempos que están consagrados en la Ley Quinta de 1993, que es la que contempla el reglamento interno del Congreso de la República. Dentro de estos varios proyectos de esta última legislatura, considero importante destacar hoy una designación que se me ha hecho para ser el coordinador ponente de tal vez uno de los proyectos más importantes de este gobierno. Ustedes han visto que el gobierno ha priorizado un conjunto de reformas, la reforma tributaria, la reforma pensional, la reforma de salud, entre otras, y por supuesto nos han puesto una tarea bien importante que tiene que ver afortunadamente con nuestro departamento de Boyacá, y es la creación de la empresa Ecominerales. La empresa Ecominerales va a ser una empresa industrial y comercial del Estado, por medio de la cual el Estado mismo, el Estado colombiano, va a participar de ahora en adelante en los temas relacionados con la minería. Se han destacado al menos 12 minerales estratégicos que inicialmente serían explorados y explotados y también transformados por la empresa Ecominerales. Nosotros en Colombia nos hemos quejado durante muchos años de que la minería al final no le está dejando a nuestro país más que daños al medio ambiente, pero en muchos de los territorios, amigos del occidente de Boyacá, uno va al occidente de Boyacá y encuentra que los efectos de la minería, de lo más preciado que tiene nuestro departamento, que son las esmeraldas, no se ven reflejados en las condiciones de vida de los habitantes de los territorios en donde hay esas minas. Entonces uno se pregunta qué es lo que está pasando con la riqueza mineral de nuestro país. ¿Por qué casualmente en el occidente de Boyacá los municipios están en condiciones tan precarias para garantizar condiciones de vida a sus habitantes? ¿Por qué en el Chocó la gente se muere de hambre si allí tenemos inmensas cantidades de oro y se están explorando y explotando las minas de oro, especialmente por multinacionales, pero los territorios, la gente de los territorios termina en situaciones de pobreza? Las zonas del carbón aquí en el departamento de Boyacá también hay que ayudar a organizarlas, porque hay muchos mineros, pequeños mineros, que desafortunadamente por la tramitología, por la politiquería y la propia corrupción, por qué no decirlo, pues no han permitido que muchos de los pequeños mineros y especialmente los mineros ancestrales tengan las licencias para poder ejercer la actividad minera de manera legal. Y cuando no se hace por esa vía legal, entonces estos mineros lo que hacen es ir a zonas apartadas, entre ellas los páramos, por ejemplo, y allí empiezan a explorar y a explotar el carbón, causando graves perjuicios al medio ambiente. Ustedes saben la lucha que hemos estado dando, sobre todo por la preservación del medio ambiente, no solo como política del presidente Gustavo Petro, que es una política nacional sustancial, sino como parte de la defensa del agua y de la vida, y especialmente aquí en el departamento de Boyacá, que ustedes bien lo saben también, tenemos el mayor número de páramos en nuestro país. Entonces, esta empresa Ecominerales, ¿qué pretende hacer? Competir con las empresas medianas y grandes, con las grandes empresas, y nos ayudará, porque así está diseñado el proyecto de ley, a que los pequeños y medianos mineros, y especialmente los mineros ancestrales, tengan la posibilidad de que mediante los trámites correspondientes ante las autoridades del caso, Agencia Nacional de Minas, Agencia de Licencias Ambientales, puedan obtener los permisos para trabajar legalmente. Entonces vamos a organizar a esos pequeños mineros, y cuando ellos no tienen recursos para hacer una obra importante de minería, se pueden asociar con Ecominerales.
Y entonces Ecomineral les presta el servicio, les ayuda con la maquinaria, porque esta empresa va a recibir la maquinaria y la infraestructura de esas grandes empresas que le terminan liquidando sus contratos de minería con el Estado colombiano, y entonces abandonan muchas veces las minas, dejan la maquinaria o la venden, en fin. Hay un proceso que estas empresas tienen que entregarle eso al Estado colombiano. Entonces, esa maquinaria y esos elementos que se entregan por parte de las grandes mineras al Estado colombiano, así inició Ecopetrol. Ecopetrol nace de una entrega de unos elementos de exploración y explotación de petróleo en la costa atlántica, y allí se crea la empresa Ecopetrol, recibe esos primeros insumos y comienza su trabajo hasta el punto que ustedes conocen, que hoy es una de las empresas más importantes del Estado colombiano. Y esta empresa Ecominerales, además de ayudarnos a esos pequeños mineros y de tener una infraestructura propia y una economía y unos ingresos propios, nos va a ayudar a dos temas sustancialísimos. El primero ya lo mencioné, y es el medio ambiente, porque allí Ecominerales va a estar al frente de controlar de que estos pequeños mineros que van a trabajar ahora legalmente lo hagan respetando todas las normas del medio ambiente, que se salgan de los páramos, que no realicen exploración y explotación en zonas de producción de agua y demás. Y lo segundo, que es muy importante también de Ecominerales, tiene que ver con adicionalmente lo que hablamos ahora de que no están llegando los recursos a los municipios que tienen minas. Pues esta empresa se va a encargar de que efectivamente las regalías lleguen a sus destinos, los impuestos por exploración y explotación minera lleguen efectivamente a los municipios, y de esta manera se va a ver reflejada que esa gran riqueza mineral efectivamente redunda en bienestar para los territorios. Esa es la gran importancia de un proyecto del cual he sido designado por el Ministerio de Minas y Energía como coordinador ponente. He sido propuesto por ellos y efectivamente designado ya en la comisión primera. Ya pasamos el primer debate en nuestra comisión, ahora vamos para la plenaria, y es un proyecto que, si bien tuvo las trabas naturales, las dificultades propias de los proyectos que estaba presentando hoy el gobierno, logramos sacar adelante en la comisión primera, y todo parece indicar que hay un muy buen ambiente, hay muchas proposiciones para ayudarnos a enriquecer este proyecto, lo que nos da la idea de que va a haber un buen debate y la posibilidad de que efectivamente este proyecto siga su curso luego en esa comisión primera. Hemos participado también activamente en la presentación de proposiciones legislativas. Las proposiciones legislativas son algunas adiciones o modificaciones a los proyectos de ley. ¿Sí? Nosotros, como yo les decía durante la campaña, ustedes van a tener un congresista, que siempre nos quejábamos acá, los congresistas de Boyacá pasan el puente de Boyacá y se les va la voz. Pues Pedro Suárez Vaca llegó a trabajar. Las proposiciones son adiciones o modificaciones legislativas que nosotros proponemos que se modifique un artículo, que se cambien o que se anulen algunos artículos, etcétera, etcétera, para alimentar el debate. Y presentamos en el curso de este año al menos 102 proposiciones en distintas discusiones legislativas, de las cuales fueron aprobadas directamente por los ponentes de las leyes al menos 65 proposiciones. 54 proposiciones. Y 42 se acordó con los ponentes de esas leyes que iban a ser discutidas en otros debates legislativos más adelante. Son 4 debates en leyes ordinarias, 8 debates en actos legislativos, y en ese curso de esos otros debates pues se van a discutir esas proposiciones que quedaron pendientes de discutir, como las que presentamos nosotros. Y adelantamos debates de control político. Los debates de control político tienen que ver con la verificación del quehacer de otras autoridades del Estado. Entonces, nosotros consideramos que, si bien pertenecemos al equipo de gobierno, también tenemos el deber ético, sobre todo,
de llamar a las autoridades del gobierno mismo al que pertenecemos para que den cuenta de sus actividades. Entonces participamos en algunas citaciones hechas dentro de nuestros equipos, como la relacionada con los sobrecostos de energía y gas natural en la costa atlántica. Ustedes han visto que llevamos décadas con un problema relacionado con los costos de la energía en la costa atlántica. Allí la gente está desesperada. Hicimos un debate con el ministro de Minas y Energía y con otros ministerios que participaron, incluyendo el de Medio Ambiente, para sacar conclusiones y para llevarles respuestas efectivas desde las autoridades nacionales a los territorios. Participamos en el debate sobre la ejecución de proyectos viales relacionados con el Pacto Bicentenario. Ustedes recuerdan que cuando se cumplió el Bicentenario de la Independencia, hubo un pacto que se firmó aquí en el departamento de Boyacá, a través del cual se comprometieron inmensos recursos para realizar obras, especialmente en los territorios por donde hubo el tránsito de la Ruta Libertadora. Pues resulta que hemos escuchado muchísimas quejas de estos territorios, entonces hicimos un debate en IBIAS, hicimos un debate en el Ministerio de Transporte, invitamos a la Procuraduría, invitamos a varios actores y logramos que a partir de ese momento se pueden verificar que recientemente, claro que fue infortunado que hasta que no hicimos el debate no empezaron a avanzar esas obras. Entonces, después de que estaba en menos del 2%, una obra que se debía haber iniciado hace más de 2 años, a hoy ya se ha realizado cerca del 6% de la obra y sigue avanzando. Entonces, hemos estado muy de frente, muy dispuestos a insistir en que quienes tienen la obligación de realizar esas obras bicentenarias que tienen un impacto importante para el departamento de Boyacá, los departamentos de Casanare y Arauca, incluso Santander, porque a Santander también le otorgaron parte de ese pacto bicentenario, pues ya pueden dar cuenta de que efectivamente desde el Congreso de la República estamos trabajando para que se cumplan con las obras de ese pacto bicentenario. Esas como citaciones hechas por nosotros. Pero también participamos activamente en las citaciones que hicieron a los ministros de gobierno para hacerle estos mismos tipos de control político y que consideramos nosotros debíamos apoyarlos. En el caso de Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, lo citaron como 10 veces en este año, como 10 veces para que siguiera respondiendo sobre temas, por supuesto, en principio relacionados con su cartera, pero incluso lo citaron a un debate sobre el tema del FOMAC, que no era un tema de la cartera de salud, eso tiene que ver con el Ministerio del Trabajo. Se les advirtió allí en el Congreso a los congresistas citantes, nosotros participamos haciendo esas advertencias y aclarando pues que la responsabilidad del FOMAC no tenía nada que ver con este ministro. Participamos en la defensa activa de un ministro que consideramos es uno de los mejores ministros, por eso ha sido ratificado por el presidente Gustavo Petro y con quien estamos trabajando, ya lo vamos a mencionar más adelante, en varios temas importantes para el departamento de Boyacá. Pertenezco a 6 comisiones en total en el Congreso de la República. La primera de ellas, obviamente, la comisión primera, que es una comisión legal. Todos tenemos que pertenecer a una de estas comisiones. Yo pertenezco a esa comisión primera. La comisión de paz. Un compromiso mío en campaña fue trabajar por la paz de este país y además de la aprobación de la paz total, hemos estado en la comisión de paz trabajando para que se consolide definitivamente la paz en este país, pero también para una reivindicación de la historia del departamento de Boyacá. Cuando yo llegué al Congreso de la República y vi los informes de los departamentos que tienen apoyo del Estado en sus municipios, por haber tenido, acciones dentro del conflicto armado en Colombia, el único departamento que estaba en blanco era Boyacá. Aquí hubo gobernantes de este departamento que se dedicaron a callar la verdad y a decir que Boyacá era un remanso de paz, seguramente para vender, por supuesto, el turismo, eso lo entendemos, pero el haber acallado
que Boyacá fue un departamento que sufrió buena parte del conflicto armado. El norte de Boyacá, ustedes recuerdan, se lo tomaban un municipio cada 8 días la guerrilla. Y después de que se movió la guerrilla allí, llegó el paramilitarismo y realizó varias masacres que están documentadas judicialmente. Pero aquí, allá en Bogotá, tenían registro de que Boyacá era un remanso de paz. Neira, Valderrama, otras regiones del departamento han tenido presencia guerrillera, presencia paramilitar. El occidente de Boyacá, no se trata de estigmatizar ni mucho menos, es reconocer una historia que si se hubiera reconocido oportunamente hoy tendríamos municipios PEDER y municipios SOMAC, que son los municipios que pueden acceder a beneficios del Estado por tener víctimas del conflicto armado. Y aquí, por ocultarle la verdad al país, por mostrar una cara que no era la real y absoluta del departamento, no tenemos esas oportunidades. Bueno, hoy sí lo logramos. Gracias a que yo he estado insistiendo en la Comisión de Paz en que Boyacá sí efectivamente fue víctima del conflicto armado, ya tenemos hoy 5 municipios SOMAC que van a tener ayudas del gobierno nacional para las personas que tienen presencia allí, que se han acreditado como víctimas del conflicto armado. Estoy también en la Comisión de Vigilancia de los Órganos de Control, es una comisión especial creada para hacer vigilancia a las autoridades, a los órganos de control, a la Procuraduría, a la Contraloría. Entonces, allí hemos citado a la señora Procuradora para que nos haga un balance sobre su gestión en la lucha contra la corrupción y lo mismo el Contralor General de la República. Hemos obtenido importantes respuestas por parte de estas autoridades, algunas de las cuales fueron satisfactorias, otras no tanto. Le advertimos, personalmente le advertí a la Procuradora General de la Nación algo que precisamente el presidente de la República mencionaba en estos días en su discurso en la Plaza de Bolívar y que ha sido una bandera que yo presenté desde mi llegada al Congreso, y es la eliminación de la facultad de la Procuraduría de sancionar funcionarios públicos de elección popular. Eso está prohibido en las normas internacionales de derechos humanos que están suscritas por Colombia, especialmente la Convención Americana de Derechos Humanos, y todo el mundo lo sabe. Aquí ya hubo un fallo en el caso de Gustavo Petro contra el Estado colombiano cuando fue sancionado, destituido por el Procurador General de la Nación, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo, eso no lo puede hacer una autoridad administrativa y menos una que tiene carácter profundamente político como la Procuraduría de Colombia. No se trata como han dicho algunos, de tratar de defender la corrupción. Se trata es de garantizar que haya un juzgamiento justo, no por un ente administrativo político de los funcionarios que son elegidos por voto popular, porque así defendemos tanto el derecho de los votantes como el derecho de los elegidos. Y en eso ha sido clara la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A ellos los debe juzgar es un juez. Y eso es lo que se está proponiendo a través de un proyecto de ley del cual soy autor y que vamos a insistir el 20 de julio en presentar nuevamente ese proyecto para que Colombia por fin se ponga a tono con las normas internacionales en materia de derechos humanos. La Comisión del Agua, una comisión bellísima, por supuesto con mi compromiso con el medio ambiente. En esta comisión se está trabajando para la defensa y preservación de los páramos y particularmente del agua. Naturalmente, nuestro departamento es uno de los departamentos en los que nosotros presentamos el mayor número de argumentos para la discusión, porque consideramos que hay que insistir en la protección especialmente de los páramos. La Comisión Accidental de la Ruta a los Libertadores que les comentaba y la Comisión del Pacto Bicentenario son dos comisiones accidentales que se crearon para garantizar el cumplimiento de los compromisos con esas rutas que le están dejando todavía una gran dificultad a las condiciones dignas de vida de los habitantes de la zona oriental, nororiental del departamento de Boyacá y de los departamentos de Casanare y Arauca. En esas comisiones estamos trabajando constantemente, insistiéndole al INVIAS que nos presente informes constantes sobre los avances de esas obras.
hemos dado respuesta a no menos de 90 derechos de petición que nos han presentado sobre distintas actividades propias de nuestra labor y al menos 22 respuestas que hemos trasladado a autoridades competentes cuando nos presentan solicitudes que no tienen que ver con nuestra labor congresional. Realizamos 11 audiencias públicas. Las audiencias públicas son audiencias que se realizan en el marco de la discusión de algún proyecto de ley para alimentar las discusiones, bien sea con invitación a académicos, bien sea con invitación a especialistas, autoridades y personas que conozcan sobre los distintos temas para que nos ayuden a alimentar los proyectos de ley. Aquí en Boyacá hemos realizado varias audiencias públicas en materia de salud, hicimos una en Tunja, una en Sogamoso y otra en Bogotá. Y respecto de la empresa Ecominerales, realizamos, quienes estuvieron allí en la UPCC, una audiencia pública sobre Ecominerales. Esto permite que los proyectos de ley, al tener una discusión amplia, sean aprobados posteriormente por la Corte Constitucional, porque allí revisan si hubo discusión amplia o no de los distintos proyectos de ley. Hicimos una audiencia pública sobre el muelle flotante del proyecto ecoturístico en Playa Blanca, aquí en el departamento de Boyacá, porque consideramos que hay que proteger nuestra riqueza natural y que hay proyectos que afectan el medio ambiente y nosotros estamos encargados naturalmente de hacer esas defensas. Él les decía, bueno, sobre las 3 audiencias aquí en el departamento de Boyacá sobre el tema de salud, la audiencia pública sobre la ley estatutaria de educación que hicimos también aquí en la ciudad de Tunja, en la Universidad Pedagógica, con el acompañamiento de múltiples académicos y de distintas posturas, por supuesto, quienes estaban de acuerdo y quienes no, con la ley estatutaria de educación. Audiencia pública sobre la ruta de los Libertadores, sobre un proyecto que a mí me enorgullece ser el autor, pues obviamente con la importantísima labor de mis compañeros de trabajo, mi UTL, y es el proyecto de ley de licencia menstrual. Esto tiene que ver con la reivindicación de una deuda histórica que tenemos en la reivindicación de los derechos de las personas menstruantes y que tienen tanta dificultad especialmente en el tema laboral. Este proyecto pretende garantizar condiciones dignas y tendrán que haber muchos pasos más para garantizar lo que se conoce hoy globalmente como la dignidad menstrual. Hicimos audiencia pública sobre un proyecto de ley de acoso sexual en espacio público para lograr enriquecer una discusión especialmente sobre cómo redactar unas normas penales para proteger a las mujeres que son víctimas de acoso callejero. Audiencias públicas sobre pequeños cultivadores. Hay un proyecto de ley que ya pasó por la Comisión Primera que tiene que ver con los campesinos que la historia de nuestro país olvidó, que el Estado olvidó, y en esos territorios en donde abandonaron a los campesinos tuvieron que finalmente empezar a acudir a los cultivos ilícitos, y estos campesinos no son los criminales, son las víctimas de la ausencia de Estado en esos territorios, y se presenta un proyecto de ley para garantizar que los campesinos que desafortunadamente llegaron a cultivar a realizar cultivos ilícitos, cuando se demuestre que no son narcotraficantes ni que son grandes extensiones, sino que son campesinos víctimas de esa infortunada realidad, efectivamente no sean penalizados. Esto también en cumplimiento a varios fallos de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional en reconocimiento de la condición de víctimas de esta franja del campesinado. Las audiencias públicas, como les decía, sobre la empresa Ecominerales del Estado, realizamos en Medellín, aquí en Tunja, en Bogotá y en Montería, audiencias públicas para enriquecer la discusión sobre este proyecto de ley, y la audiencia pública sobre la reforma a la justicia, que todavía no ha presentado el gobierno nacional, pero que estamos recogiendo insumos en el territorio nacional. Como les decía, hay unos proyectos que son de mi autoría personal y exclusiva, pues obviamente con mi equipo.
Esto no, Pedro Suárez no estaría haciendo ni la mitad de lo que se ha hecho acá, si no fuera por ese gran equipo de colaboradores, de compañeros de mi unidad técnico-legislativa, para sacar adelante buena parte de este trabajo. El proyecto de licencia menstrual, que les insisto que es tal vez de los proyectos que a mí más me gusta por lo que significa en materia de reivindicación de derechos humanos. Un proyecto sobre empleos verdes, ya les había mencionado anteriormente, se trata de un proyecto que incentiva la creación de empleos que nos ayuden a preservar el medio ambiente. Y estos incentivos son en materia tributaria o de otro tipo, de manera que las empresas que creen empleos que nos ayuden a cuidar el medio ambiente van a tener incentivos. Esto ayuda a generar empleo y a defender el medio ambiente. Y el proyecto que ya habíamos elaborado, pero que el ministro de Justicia nos había solicitado que lo frenáramos mientras se tramitaban unos proyectos del gobierno, pero que ya nos han pedido que lo volvamos a presentar y que ya lo había mencionado, es la protección de los derechos políticos de las personas elegidas por voto popular, modificando las funciones que tiene hoy la Procuraduría. La Procuraduría hoy no puede sancionar, pero sigue haciéndolo, porque la ley lo permite, pero unas normas que son de carácter constitucional en materia de derechos humanos se lo prohíben. Entonces es poner a tono nuestro orden jurídico interno con las normas internacionales que ya están suscritas por Colombia. Y hemos participado como coautores de otros proyectos de ley en la tenencia responsable de animales. A las amigas y amigos animalistas les prometimos también que íbamos a trabajar en las leyes relacionadas con la protección de los derechos de los animales hasta que algún día haya una realidad de reconocimiento de los derechos de los animales. Esto tiene que ver sustancialmente con nuestra relación con la naturaleza y así con nuestra propia dignidad humana. El reconocimiento de la violencia vicaria en Colombia, que es parte de esa violencia política contra las mujeres. ¿Por qué en Colombia hay tan pocas mujeres hoy en la política? Porque a las mujeres las violentan constantemente, especialmente cuando se meten en escenarios de política. La creación de una nueva curul internacional para los colombianos en el exterior, esto de la mano de la compañera Carmen Ramírez del Pacto Histórico, quien es representante de la Cámara de los Colombianos en el exterior, y consideramos que una sola curul para los millones de colombianos que están fuera de nuestro país, que se han tenido que ir por diversas circunstancias, es muy poco, y entonces se aumentó la participación, o se aumenta con este proyecto de ley la participación de los colombianos en el exterior en el Congreso de la República. La garantía del derecho humano a la alimentación de la mano del compañero David Racero, expresidente de la Cámara de Representantes, y que tiene que ver con eso que también hablábamos en campaña, y es la seguridad alimentaria. Y esto va de la mano, por supuesto, con proyectos que tienen que ver con la reforma agraria. La regulación de la inteligencia artificial. Este proyecto lamentablemente se hundió en la comisión primera, pero es un proyecto de urgente regularización, de urgente aprobación. Hay que regular el tema de la inteligencia artificial. Ustedes han visto todas las posibilidades que se tienen hoy de hacer cosas indebidas a través de la inteligencia artificial. Se sacan videos con personas que aparentemente están diciendo lo que jamás dijeron, que pueden estar haciendo cosas que jamás hicieron, y si no empezamos a reglamentar esto, como ya lo están haciendo los países que llevan años avanzando en la inteligencia artificial, nosotros vamos a tener pronto muchos problemas en esa materia. La dignificación de la labor de la vigilancia y seguridad privada. Los trabajadores de la seguridad privada en Colombia carecen de condiciones dignas de trabajo en muchísimos casos, generalmente son tercerizados, y hay un proyecto de ley que somos copartícipes y que tiene que ver con la regularización de los derechos de estos trabajadores. Las garantías para el ejercicio del derecho fundamental a la protesta, otra promesa nuestra de campaña. Dijimos, no puede ser que aquí se judicialice a los jóvenes por salir a protestar. Claro que hay desmanes, claro que hay cosas que hay que criticar allí, que discutir y debatir, pero el solo hecho de protestar no puede ser considerado un delito como se está sucediendo en nuestro país. Protestar es un derecho, y fíjense que en este gobierno ha habido protestas
de toda índole, especialmente la oposición hoy puede decir con absoluta tranquilidad que tiene derecho a salir a protestar contra todo lo que no esté de acuerdo con nuestro gobierno, y no les vamos a sacar los ojos, no los vamos a asesinar ni los vamos a desaparecer, como sucedió entre muchos otros acontecimientos durante el estallido social. La ley sobre la economía popular, una ley que pretende ayudar a las pequeñas economías, a vendedores ambulantes, es decir, darle un marco a la economía popular para ayudar precisamente a los más desfavorecidos. La garantía del agua potable en La Guajira, en el momento en que estuvo en la mayor crisis, se consideró que era importante que se creara una ley para garantizar un abastecimiento adecuado, constante, permanente en La Guajira. Esto no tiene nada que ver con los carrotanques que ustedes conocen. Esto evitará definitivamente que ese tipo de cosas vuelvan a suceder. El reconocimiento y protección de los animales en la Policía Nacional y en gestión del riesgo. Hay unos animalitos, especialmente perros, que son utilizados para actividades en Policía Nacional y en gestión del riesgo, en caso de terremotos y todo esto, y entonces es garantizar un marco legal para que estos animalitos pues no sean abusados en muchos casos, como ha sucedido y que dio origen a este proyecto de ley. Y el derecho fundamental a la muerte digna, que tiene que ver con la eutanasia. Es una discusión de muchísimos años, de muchas legislaturas, se ha hundido constantemente con argumentos verdaderamente inverosímiles, pero la garantía de morir dignamente tiene que ver sustancialmente con la vida digna. Aquí no se le puede obligar a una persona que está sufriendo dolores atroces y que ya no tiene respuesta desde la medicina a seguir viviendo en condiciones infrahumanas cuando esa persona quiere descansar. Hemos realizado acciones aquí para el territorio de Boyacá, participamos con el Ministerio de Salud, con el doctor Guillermo Alfonso Jaramillo, a quien destaco como uno de los mejores ministros de este gobierno. Tenemos una excelente relación de amistad y hemos trabajado muchísimo, porque además él tiene relación con el departamento de Boyacá. Su mamá y su abuela tienen su origen aquí en el municipio de Turmequé. Entonces Guillermo Alfonso está apoyando mucho al departamento de Boyacá. Logramos la consecución de más de 86.000 millones de pesos para distintas obras en los hospitales, en las ESES y en lo que van a ser los centros de atención prioritaria en salud, los CAPS, de atención primaria, perdón, en salud, los CAPS, en el departamento de Boyacá. Se invirtió ya en Belén, se invirtió en Soatá, y esta gran inversión que viene para los hospitales. A través de las reuniones con Guillermo Alfonso Jaramillo logramos conseguir que se hicieran las mesas técnicas para desentrabar un problema que tenía la ciudad de Tunja con el Hospital San Rafael. Allí empezaron las obras y después fueron a pedir los recursos al Ministerio de Salud, y entonces les dijeron: con obras iniciadas nosotros no aprobamos recursos. Gracias al ministro de Salud logramos desentrabar, iniciar las mesas técnicas, y hoy se está esperando, ya en próximos días vamos a ir con el doctor Pertús, el gerente del Hospital San Rafael de Tunja, a radicar el proyecto para sacar adelante la torre, una torre para el Hospital San Rafael, la torre norte del Hospital San Rafael, y se van a lograr, digamos, avanzar en los temas que requiere no solo la ciudad de Tunja, porque el Hospital San Rafael recibe enfermos y personas de distintas necesidades en materia de salud de todo el departamento, incluso de Santander y de Casanare. Pero logramos conseguir que se aprobaran los recursos, que se pudiera impulsar esta torre del Hospital San Rafael, y esperamos que ojalá en el curso de este mismo año empiecen ahora sí las obras con la aprobación del ministerio y que podamos tener uno de los mejores hospitales. No es posible que aquí en Boyacá tengamos que morirnos porque no hay especialidades, que nos toca casi siempre en la ciudad de Bogotá. Logramos también ayudar
a desentrabar el proceso de la clínica Canelones, María Josefa Canelones, que va a ser el hospital o la clínica, mejor, materno-infantil de la ciudad de Tunja. Estuvimos la semana pasada recorriendo estos espacios con el ministro de Salud y ya hemos logrado avanzar en que se hagan las mesas técnicas para poder presentar los proyectos y poder llevar a cabo estas importantísimas obras, así como unos recursos que requiere el CRIP aquí en la ciudad de Tunja y la S Santiago de Tunja, que estuvimos visitando con el alcalde de nuestra ciudad. En Paipa estamos trabajando a toda máquina para tratar de conseguir recursos para el Hospital San Vicente de Paúl, que está en una crisis de más de 1.700 millones de pesos. Es inaudito, por eso ha sido difícil conseguir esos recursos, porque en el ministerio nos dicen, ¿cómo es posible que haya llegado a semejante crisis del hospital para pedir ayuda? 1.700 millones de pesos no se sacan así de fácilmente, y estos señores cómo dejaron llegar a esa crisis al hospital. Claro, en buena parte tiene que ver con las deudas que han tenido las EPS, y por eso nosotros insistimos en defender el proyecto de reforma a la salud, porque las EPS se han quedado con el dinero de la salud y mire cómo quiebran nuestros hospitales. Estamos trabajando también, ya logramos la mesa técnica para la realización del proyecto del hospital de Sotaquirá, que por una orden judicial ordenó que ese hospital de Sotaquirá fuera tumbado y realizar una nueva obra. Entonces ya estuvimos con el alcalde en el ministerio y sacamos adelante las mesas técnicas para avanzar en esa realización de ese importante proyecto. En Sogamoso adelantamos reuniones con el ministerio para la consecución de unos recursos para recuperar la clínica Julio Sandoval, tal vez una de las clínicas más antiguas y grandes de Sogamoso, y que va a representar la posibilidad de garantizar unas mejores condiciones de atención en salud, no solo a la provincia de Sogamuxi, sino de muchos territorios que tienen, digamos, la influencia de la ciudad de Sogamoso. Logramos conseguir al menos para 60 municipios unidades médicas. Cuando a mí me empezaron a pedir el favor que ayudara a tramitar unidades médicas, yo decía, ¿y qué es esas unidades médicas? Me dijeron después que son grupos de profesionales de la medicina, médicos, enfermeros, que van a ir a los territorios a llevar la salud, como lo prometió el presidente Gustavo Petro. Vamos a ir con esas unidades médicas a todos los rincones del departamento para llevarles salud, especialmente a nuestras campesinas y campesinos. Equipos de atención primaria en salud. Equipos de atención primaria en salud se denominan, efectivamente. Ese es el término efectivo que tiene eso. Y las ambulancias en el Ministerio de Salud tienen hoy recursos importantes para la entrega de ambulancias. Aquí en Boyacá encontramos que la mayoría de municipios tienen ambulancias de esas pequeñas y no pueden ir, por ejemplo, a zonas que tienen terreno descarpado. Entonces tienen que conseguir un vehículo 4x4 para ir, pues el ministerio nos está entregando ambulancias 4x4, unas Toyotas grandotas, esas que llamaban carizapos, pero que las adecuaron ahora para ambulancias con equipos médicos de un nivel muy alto, que va a permitir atención inmediata en todos los rincones del departamento. Y eso nos estaban pidiendo muchos alcaldes aquí de Boyacá. Con el Ministerio de Vivienda estuvimos en el municipio de Garagoa verificando, y en Sogamoso y aquí en Tunja verificando el estado de los rellenos sanitarios. Hay una preocupación enorme porque los rellenos sanitarios, especialmente en Sogamoso y Garagoa, colapsaron. Entonces estos municipios ya no están depositando allí y buena parte de esos residuos están llegando a Tunja. Pero estos días les cuento que tuve la posibilidad de hablar con el gerente de Urbacer de aquí de Boyacá, y se está haciendo un trabajo excelente con Urbacer para lograr el proyecto de basura cero. El gerente de Urbacer aquí en Boyacá trabajó con la alcaldía de Gustavo Petro y es una persona que tiene claro cómo se debe avanzar hasta el proyecto de basura cero.
para acabar. Nosotros cometemos un error gravísimo con el planeta y es depositar todos los residuos sólidos en el mismo espacio, dañando la tierra, contaminando el agua, especialmente con esos líquidos que llaman lixiviados, que son los que contaminan principalmente los territorios, y nosotros no hemos comprendido que eso es un error gravísimo, que además eso representa una pérdida enorme de dinero, porque esos residuos sólidos tienen distintas formas de ser aprovechados y ya se están adelantando programas para lograr, y hablando con el gerente de Urbacer, es posible que próximamente se haga el lanzamiento como en Tunja, como la primera ciudad basura cero. Entonces, también vamos a tener que comprometernos todos los tunjanos a ayudarle a Urbacer, separando en la fuente, en nuestra propia casa, tengamos las bolsitas de distintos colores para que separemos allí en la fuente y Urbacer pueda realizar esa labor de no contaminar, de ayudarnos a la transformación de esos residuos sólidos, respetando y ayudando un poquito a este pobre planeta que ya lo tenemos hecho un desastre. Con el Ministerio de Agricultura, naturalmente tenemos una muy buena relación, se nos va la ministra de Agricultura también aquí paisana, pero vamos a continuar en las labores. Estuvimos con el director de la ADR, el profesor Luis Higuera, y con la ministra de Agricultura entregando maquinaria para una asociación de campesinos en Duitama, Uso Chicamocha. Entonces, allí se organizaron, presentaron proyectos y lograron obtener maquinaria para ayudar a buenos grupos de campesinos para poder realizar su labor con el apoyo del Estado. Que es el tema de que nosotros hablamos hoy de la reforma agraria. En Colombia nosotros lo que está pasando con los lecheros, nos dedicamos durante los últimos años, entre otras cosas terribles para el campo, a hacer tratados de libre comercio, a poner a nuestros campesinos, que aquí sobre todo en Boyacá somos minifundistas, campesinos pobres, a competir con campesinos que sí tienen apoyo de sus estados. Pues aquí vamos a industrializar el campo, vamos a trabajar, a entregar esta maquinaria que ya se ha hecho con el ADR y con el ministerio, para que nuestros campesinos se asocien y entre todos puedan trabajar con la maquinaria que el Estado les va a proveer. Y por supuesto, la búsqueda de nuevos recursos, ojalá mediante la presentación de asociaciones campesinas de proyectos al Ministerio de Agricultura, que ya nos ha dicho que efectivamente solo se requiere que nuestras asociaciones de campesinos presenten los proyectos para lograr el apoyo, especialmente en materia de maquinaria. Muchos otros temas se han avanzado con este gobierno en materia del campo, la creación de la jurisdicción agraria, un proyecto en el que participamos activamente en su aprobación en la comisión primera y posteriormente, y ahora en la discusión en la plenaria de la Cámara, un proyecto que tiene que ver con algo sustancial que resuelve el problema del campo y de la violencia en Colombia, del conflicto armado, y es la tenencia de la tierra. Quienes conocen la historia de la violencia en Colombia saben que parte sustancial del conflicto armado tiene que ver con la mala distribución de la tierra en nuestro país. A través de la creación de la jurisdicción agraria, en la que participamos activamente, y otros proyectos de ley, incluso la creación de la ANA, Agencia Nacional Agroalimentaria, que va a ser lo que equivalía al IDEMA. El Estado va a garantizar condiciones dignas para nuestro campo. Tenemos que recuperar el campo como primer renglón de la economía de nuestro país. Aquí nos cambiaron la vocación a punta de leyes allá en el Congreso y en los gobiernos anteriores, cambiaron la vocación agropecuaria de este país y básicamente quebraron a los campesinos. Por eso vemos hoy a los lecheros salir a hacer protestas, botando tristemente la leche, porque nosotros, a través de esos tratados de libre comercio de los gobiernos anteriores, permitimos la importación ni siquiera de leche, sino de lactosueros, que no tienen las mismas propiedades para los seres humanos. El Ministerio de Transporte,
estuvimos en varias reuniones con el ministro de Transporte, también se nos va infortunadamente porque era otro paisano de aquí de Duitama, pero con él avanzamos en temas bien importantes. Además de las reuniones que sostuvimos allá directamente en el ministerio para verificar, hay un tema que para mí es prioritario en la labor que hemos realizado y que esperamos poder seguir realizando, que es la transversal de Boyacá. Es una vía que iría desde los límites con el Casanare, aquí en el municipio de Páez, atraviesa aquí por el centro del departamento, llega al occidente de Boyacá y va hasta Puerto Boyacá. ¿Se imaginan una vía que una los llanos orientales con el Magdalena Medio? Las posibilidades de desarrollo para los departamentos de Casanare, ¿por qué no? También el Meta, Arauca, Boyacá, y por supuesto Antioquia, nuestras relaciones con los departamentos de el Magdalena Medio serán verdaderamente importantes. Entonces, por eso nosotros participamos en la inclusión, eso sí fue la legislatura anterior, de esa vía en el Plan Nacional de Desarrollo. Ya la tenemos en el Plan Nacional de Desarrollo y estamos trabajando con el Ministerio para la consecución de los recursos para hacerla efectiva, entre otras. Nos reunimos con el ministro de Transporte, ustedes también seguramente se enteraron cuando estuvimos en el municipio de Soatá, en donde se habló de otra vía crucial para el departamento, especialmente para el norte de Boyacá, que es la vía que va entre Soatá y el municipio de Chiscas y el Cocuy, allí se bifurca el municipio de Chiscas y el Cocuy. Y esta vía también logramos, esta fue por una proposición de Pedro Suárez, que fuera incluida en el PPI, que es el Plan Plurianual de Inversiones. Entonces tenemos muy cerca la posibilidad de que se asignen los recursos y logremos que por fin el norte de Boyacá vuelva a tener una vía que ya la tuvo, pero que ya está totalmente deteriorada y que es urgente que se vuelva a realizar. Se priorizó en esas reuniones ya una inversión de 240.000 millones de pesos para la realización de esa obra para el norte de Boyacá. Allí sí debo contarles con absoluta honestidad que tengo un afecto especial porque mi papá era del Cocuy y conozco las inmensas necesidades de las provincias del norte y Gutiérrez, y por tanto nuestra intención de que salga adelante esa importante vía. Proyectos que vamos a ayudar a tramitar, a presentar en próximos meses, tienen que ver con algunas acciones, no proyectos, sino acciones que vamos a realizar próximamente. Una visita técnica al municipio de Macanal. Cuando hicieron el embalse La Esmeralda, algunos municipios y veredas quedaron aisladas del municipio de Macanal, unas veredas de Macanal, al otro lado del embalse. Y allí está funcionando un ferry que no funciona sino hasta las 6 de la tarde. Entonces, en horas de la noche la gente está expuesta que si tiene un problema de salud, y ya ha sucedido, tienen que transitar, rodear el embalse al menos por 6 horas. Y eso ha generado la muerte de varias personas allí. Logramos que se incluyera en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Plan Plurianual de Inversiones el puente que uniría a Macanal con lo que ellos mismos llaman el otro lado del embalse. Y ahora estamos trabajando para la consecución de los recursos a través del ministerio. Y por supuesto también estamos buscando otras autoridades. Ya les contaré una gestión que hicimos con la empresa Ecopetrol. Soy, digamos, conocido, más o menos cercano de Ricardo Roa, que es el presidente de Ecopetrol, pero tuve una sorpresa muy bonita que fue precisamente cuando fui a buscar al presidente de Ecopetrol. Él estaba en otra reunión, no me pudo atender, pero envió a los vicepresidentes de Ecopetrol para que me atendieran. Y la sorpresa interesante fue que el presidente general de Ecopetrol salió paisano, salió tunjano. Y hablé con él, le conté a qué iba, que quería que me ayudaran con recursos, entonces llamó a la vicepresidenta de
de responsabilidad social de Ecopetrol. Ecopetrol, entre otras cosas, que también lo va a hacer Ecominerales, va a tener responsabilidad social, luego va a invertir en los territorios. Ecopetrol tiene por responsabilidad social que invertir en los territorios por donde pasan sus oleoductos o gasoductos o donde realiza esas labores de exploración y explotación del petróleo. Y otra sorpresa, la señora también cuando nos vio riendo porque resultamos cercanos, yo muy amigo de la familia de este vicepresidente, y la señora llega y dice, ¿y por qué se ríe? No, es que resultamos paisanos y él conoce a mi familia. ¿Y de dónde? No, de Tunja. Y dijo, yo también soy egresada del colegio de la presentación de Tunja. Y lo interesante de eso es que yo les comenté la intención de que Ecopetrol nos ayude. Aquí hay muchos municipios por donde pasan gasoductos u oleoductos y eso hace que Ecopetrol tenga la obligación de responsabilidad social y de invertir en esos territorios. No con obras muy grandes que uno quisiera que van a hacer, pero sí algunas inversiones. Entonces, ya emprendimos la tarea de hacer mesas técnicas para verificar en todos esos tubos que pasan por Boyacá, en qué lugares y en donde hay exploración y explotación de petróleo, cómo vamos a conseguir los recursos para que nos ayuden con algunas obras. Y esa transversal de Boyacá, en algunos lugares, pasa por ahí cerca los tubos de Ecopetrol, y entonces dijeron que nos ayudan a elaborar esos proyectos para poder conseguir recursos para avanzar en esas obras. También hicimos articulación con varias alcaldías para que nos acercáramos, entre otros, al Ministerio del Interior. Hicimos en el municipio de Paipa, un encuentro de alcaldes con el Ministerio del Interior para conocer la oferta institucional. Muchos municipios no conocen qué les pueden aportar desde los ministerios, entonces no presentan los proyectos y por eso pueden pasar los 4 años de estos alcaldes y no lograron realizar obras con el apoyo nacional. Pero nosotros dijimos, pues seamos el puente, porque al fin y al cabo eso es parte de la labor de los congresistas, ser el puente entre lo nacional y lo local, y logramos unas mesas que nos ayudaron a explicarles, quienes tenían ya proyectos presentados al Ministerio del Interior, cómo agilizarlos, y quienes no los tenían, cuál es la oferta institucional del Ministerio del Interior. Y asimismo, por supuesto, con juntas de acción comunal, el presidente Gustavo Petro insistió, hay que trabajar con las juntas de acción comunal y con las asociaciones de campesinos, porque ¿quiénes más interesados en que las obras efectivamente se realicen que los propios campesinos en su territorio y las propias juntas de acción comunal? Entonces realizamos reuniones y estamos realizando y vamos a hacer nuevamente en DPS reuniones con juntas de acción comunal para aterrizar todos esos proyectos del Plan Nacional de Desarrollo de la mano de las juntas de acción comunal. Y en próximos días voy a tener una reunión con miembros de las juntas de acción comunal de aquí de Tunja para proyectarnos las reuniones con algunas autoridades del orden nacional para traer proyectos de la mano de estas juntas aquí a nuestra ciudad capital. Con Mintic se lograron el anuncio de una inversión de al menos 30.000 millones de pesos para mejorar la conectividad del departamento de Boyacá y construir centros de inteligencia artificial en Tunja, Chiquinquirá y Duitama. El ministro Tig estuvo con nosotros aquí con presencia de la gobernación de Boyacá, aquí en la ciudad de Tunja, haciendo este importante anuncio, y hemos estado muy cerca al ministro apoyando pues la consecución de los recursos para nuestro departamento. Con el Departamento de Prosperidad Social, hace unos días, seguramente quienes tienen la posibilidad de ver nuestras redes, también anunciamos una reunión que hicimos con un grupo de alcaldes y de miembros de juntas de acción comunal de aquí del departamento de Boyacá para, en primer lugar, mirar quiénes habían presentado ya proyectos de antes. Muchas veces el alcalde anterior presentó el proyecto, pero por cuestiones políticas no se lo deja al nuevo alcalde, y entonces proyectos que ya estaban transitando en esas entidades al final terminan archivándose porque el alcalde que llega no tiene ni idea. Algunos llegan y dicen, pero se lo presentó el alcalde anterior, entonces yo no lo muevo. Esa mezquindad en la política no la queremos. Y este gobierno está claramente comprometido con que para el desarrollo del país no hay colores políticos.
trabajamos con los alcaldes independientemente, no importa de qué partido político son, siempre que estén representando a su pueblo y que sean obras que necesitan los municipios, estamos trabajando con ellos y eso está haciendo prosperidad social. Allí fuimos con varios alcaldes, con varios miembros de juntas de acción comunal, se verificaron qué proyectos había, qué proyectos todavía se podían salvar de los anteriores, muchos proyectos que son de plazas de mercado y que hubo un error en una administración anterior en DPS y que se perdieron los recursos, entre esos Sogamoso, Villa de Leyva y otros municipios. Entonces se establecieron las rutas para tratar de recuperar esos proyectos. Y por supuesto se analizó una nueva oferta institucional de DPS, nos anunciaron que nuestros alcaldes tienen que estar muy pendientes de la página web del DPS y que una vez ellos inscriban sus proyectos en la página de DPS, pues aquí estaré yo, como decíamos alguna vez allá en el occidente de Boyacá, con mis patines para ayudarles a impulsar esos proyectos allí de importancia para nuestro departamento. Allí se logró la priorización de proyectos para Tunja, Duitama, Moniquirá y Huicán. Se realizarán nuevas mesas técnicas para verificar los proyectos nuevos que se presenten y ayudarlos a que los que estén, digamos, no estén presentados de manera muy técnica, logren hacerse las mejoras que se requieren y puedan avanzar. En materia de paz y el Departamento Nacional de Planeación, logramos, como ya lo había dicho anteriormente, el reconocimiento de 5 municipios SOMAC en Boyacá. Algo que no existía en Boyacá. Boyacá totalmente de blanco, recuerdo el mapa que nos presentaron allí, no, es que en Boyacá es un remanso de países, no es cierto. Boyacá ha vivido violencia propia de la historia del conflicto armado y no es justo que hoy no tenga el apoyo del gobierno para víctimas del conflicto armado. Ya tenemos 5 municipios que son exactamente Chivor, Labranza Grande, Pajarito, Paya y Pisba, y esperamos poder lograr que se incluyan muchos otros municipios que también han vivido esa violencia histórica en nuestro país. Hay una posibilidad que estamos auscultando ante Presidencia de la República y es la de lograr que Boyacá sea un departamento SOMAC. Sería el primer departamento SOMAC en toda su historia. Estamos trabajando mirando qué posibilidades jurídicas nos permiten lograr eso y si efectivamente existe el camino, es probable que logremos que Boyacá sea el primer departamento SOMAC por una gestión que estamos haciendo directamente en el Ministerio del Interior. Los proyectos que se vienen por parte de Pedro Suárez Vaca para el Congreso de la República a partir del próximo sábado 20 de julio que instalamos el tercer año legislativo. La ley de economía circular, entonces eso es una ley que pretende ayudar especialmente a las economías más pequeñas, a los comerciantes pequeños. La paridad de género en la conformación de listas de participación política. Qué triste pensar que nos toque decir, tienen que meter más mujeres y a veces en muchos partidos las meten de relleno, no puede ser eso. Nosotros tenemos una deuda enorme con ustedes las mujeres, especialmente en la participación política y esperamos seguir aprobando leyes que garanticen que las mujeres pueden participar en política y van a participar cada vez más en política de manera más equitativa. Miren en México, acaban de tener presidenta, alcaldesa de Ciudad de México y hay como por lo menos unas 10 alcaldesas menores en Ciudad de México. Y eso es un ejemplo que nosotros deberíamos seguir. Tenemos que reivindicar los derechos de las mujeres. La salud mental para profesores. Yo creo que todo el mundo conoce lo difícil que es ser profesor en nuestro país. Además de los proyectos que hay que desafortunadamente se nos hundió porque se va a volver a presentar el de la ley estatutaria de la educación, viene la reforma a la ley 30 y queremos acompañarlo con un proyecto que garantice salud mental a nuestros maestros. El reconocimiento nacional a las y los artesanos del departamento de Boyacá. Este proyecto me encanta porque nuestro departamento está lleno de gente que está trabajando, labrando artesanías con sus manos.
En todo Boyacá encontramos artesanos y queremos hacer una ley que nos permita exaltar y, por supuesto, apoyar a los artesanos de Boyacá. Y la protección de derechos políticos para funcionarios de elección popular, como ya lo había dicho en varias oportunidades anteriormente. Ya para cerrar rápidamente, porque esto es un poco tedioso también, tanta cosa, pero quería mostrarles realmente que hemos estado trabajando muy juiciosamente, muy comprometidamente. No solo, como alguna vez me dijo alguien, pero usted está trabajando ya solo leyes para Colombia y Boyacá, que no, quería mostrarles que también estamos trabajando con todo nuestro corazón por el departamento de Boyacá. Participamos en la aprobación de la jurisdicción agraria y por nuestra participación, el primer tribunal agrario que va a tener Colombia es en la ciudad de Tunja. Aquí se inaugura la jurisdicción agraria, por una razón además que nosotros expusimos allí, y es que en Boyacá somos minifundistas, luego son cientos de conflictos de tierras que hay acá, porque son por pedacitos de tierra que los conflictos acá. Hay otros departamentos en que, como son inmensas cantidades de tierra, pues son menos los conflictos, porque son más los territorios que están en conflicto, pero acá se inaugura la jurisdicción agraria en el departamento de Boyacá y concretamente en la ciudad de Tunja. Participamos activamente en la transformación, yo diría con honestidad, en la transformación plena del código electoral, un código que tenía muchísimos peros y que todas las observaciones que hizo la MOE, nosotros las convertimos en nuevos artículos de ese código electoral y logramos limpiar buena parte de todas las dudas que teníamos sobre ese código electoral, pero que parece ser se cae finalmente ese código electoral por un trámite legislativo erróneo. La reforma pensional, que es uno de nuestros grandes orgullos y que precisamente esta semana estábamos acompañando al presidente Gustavo Petro en la sanción de esta ley y que va a garantizar 4 pilares fundamentales para garantizar condiciones dignas de vida a los sectores sociales más olvidados de nuestro país, aquellos que nunca pudieron cotizar, aquellos que no lograron completar todos los requisitos de ley para obtener una vejez digna. Con la nueva ley pensional vamos a garantizar condiciones de vida dignas a muchas personas que era físicamente imposible que lo lograran con la ley anterior. La ley de prohibición de prácticas taurinas, otro debate que a mí me enorgullece mucho, me di mucho la pena en ese debate. Quienes vieron los debates sobre ley antitaurina vieron mi participación activa, constante, no solo con los argumentos, sino también ayudando a conseguir los votos, porque eso ya es una locura, porque se empiezan a salir, empiezan a tratar de rompernos el quórum para no debatir, pero hicimos un trabajo maravilloso. Me enorgullece mucho decir que hice parte muy activa de esa aprobación, porque nosotros no podemos seguir pensando en que es diversión acribillar a un animal a cuchillo y a espada, y que para eso nos podemos reunir un grupo de personas a reírnos y a gritar ole mientras torturamos a los animales. Y eso me enorgullece, que fui uno de los más activos participantes en la discusión de un proyecto que además fui coautor. Participamos en el proyecto de víctimas, de los derechos de las víctimas, en el cual fue presentado por el Defensor Nacional del Pueblo, y participamos activamente. Creo que fuimos uno de los congresistas a los que más le aprobaron en este proyecto proposiciones para mejorar el contenido de la ley de víctimas. Las ponencias, la de ecominerales, la ponencia es la presentación de estos proyectos de ecominerales, el tratamiento diferenciado para pequeños cultivadores, que ya lo había mencionado, ECOCIE, que se nos hundió en Senado y que vamos a insistir en ese tema. Se considera que la tortura para cambiar de la condición sexual es legal, pero vamos a sacar adelante la prohibición. En casi todo el planeta está eso prohibido, pero en Colombia se sigue llevando como una práctica normal. La ley de transparencia y diálogo ciudadano, el acompañamiento psicosocial a hijos e hijas
de mujeres víctimas de feminicidio. Estos niños quedan desamparados cuando asesinan a sus mamás, muchas veces son los padres, y entonces estos chicos terminan sin familia, y está, digamos, un proyecto de ley que hemos acompañado que tiene que ver con el acompañamiento psicosocial a estos menores, la reforma a la justicia que esperamos salga adelante por el bien de nuestro país, y por supuesto el proyecto de ley antitaurina. Hicimos gestión internacional, tuvimos la posibilidad en México de conocer al embajador de Azerbaiyán. Azerbaiyán es un país petrolero que queda en la zona sur de Europa, abajo de Rusia, arriba de Turquía, y es un país que tiene mucho dinero hoy, es una democracia, hace poco tuvieron elecciones, y conocí al embajador de ese país. Hemos logrado una gran amistad con el doctor Talibov, y nos ha hecho una oferta económica para apoyar algunos proyectos aquí en Colombia. Obviamente yo dije, para Boyacá, por favor, y logramos, ya se nos ofrecieron $100.000 para la defensa de temas de medio ambiente. Estamos tramitando con ellos, la decisión final posiblemente sea para un proyecto de defensa de los páramos en el municipio de Duitama, que sufrieron una quema terrible recientemente y se cree que fueron por manos criminales, pero estamos consiguiendo esos recursos a través de nuestra gestión internacional. En la República de México logramos también, ya este viernes hay una reunión entre la alcaldesa de Iztapalapa, que es una alcaldía menor de Ciudad de México, y el director del SENA para hacer unos convenios de apoyo interinstitucional entre México y Colombia con el SENA especialmente. Y algunos temas relacionados con las manzanas del cuidado, que en México las copiaron de nosotros aquí en Colombia, las manzanas del cuidado de Bogotá. También nos copiaron licencia menstrual en México. El proyecto de ley les gustó muchísimo allí, y allí tienen un apoyo importantísimo de la empresa fabricante de las toallas higiénicas Nosotras, que es una gran multinacional y que están interesados en garantizar la dignidad menstrual en todo el mundo. Con la gestión del riesgo, el año pasado, a comienzos de este año, cuando hubo esos incendios atroces en varios municipios de Boyacá, Boyacá fue el departamento más afectado por los incendios producto del fenómeno del Niño, por gestión directa de mi equipo y de nosotros, logramos que en varias oportunidades nos facilitaran helicópteros de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para solventar algunos de los incendios en el departamento de Boyacá. Recuerdo Tinjacá, Ráquira y otros municipios que estaban agobiados por los incendios. Ayer estaba yo en Bogotá con el doctor Luis Bernardo Díaz, el decano de la Facultad de Derecho de la UPTC, y logramos físicamente salvar la Facultad de Derecho en extensión en el municipio de Agua Azul. Por unos problemas de carácter técnico allí, se había dispuesto que se cerrara esa facultad. Con tantos años que yo he visto luchar al doctor Luis Bernardo por esa facultad, y lo vi tan angustiado, me llamó, me dijo que lo acompañara al ministerio. Fuimos, nos asignaron un equipo de trabajo, y ya hoy se están inscribiendo y matriculando nuevamente las y los jóvenes de Casanare, Boyacá y de Arauca y de, digamos, toda la Orinoquía que han querido estudiar Derecho, ya tienen nuevamente su facultad de Derecho allí en el municipio de Agua Azul, más otros proyectos que quedamos pendientes de ayudarle a tramitar a la UPTC allí en el Ministerio de Educación. Y ayer mismo logramos también una reunión con el doctor Jorge Londoño Ulloa, director nacional del SENA, y se aprobaron ya las vigencias futuras para la construcción de 2 sedes más del SENA aquí en la ciudad de Tunja. Esa es una noticia que les doy de primera mano, porque ayer en esa reunión la hablamos con el doctor Jorge Londoño,
y se aspira que este año comiencen las dos obras, una en la vereda El Curubal, que es allá detrás del Colegio Silvino Rodríguez, y la otra que va a ser en el terminal antiguo de la ciudad de Tunja. Entonces aquí se van a hacer las adecuaciones y se van a organizar principalmente temas administrativos en el terminal, y allí en la vereda Curubal no se va a realizar, hay que decirlo con una absoluta honestidad, la totalidad de la obra que se había proyectado inicialmente, porque ese terreno presenta unos problemas de cárcavas que resulta más costoso construir en todo el terreno. Pero por ahora se va a realizar parte de la obra proyectada para el SENA, pero la buena noticia es que ayer logramos con el doctor Londoño que se impulsaran estas dos obras importantes para los educandos de los trabajadores, porque el SENA por eso pertenece al Ministerio de Trabajo, porque es la educación para el trabajo en nuestro departamento de Boyacá. Y digamos, así grosso modo, me disculpo por la extensión del tema, pero quería contarles de verdad absolutamente todo lo que hemos hecho en este solo año de segunda legislatura, y esperamos seguir representando con altura, con ética y honestidad a todo el departamento de Boyacá, insisto, como lo ha dicho el presidente Gustavo Petro y lo dije ahora, independientemente del sector político que sea, lo que nos interesa es el bienestar de las y los boyacenses. Muchísimas gracias a todas y a todos. Bueno, muchísimas gracias a todos. A continuación vamos a compartir un pequeño refrigerio con todos ustedes. Como decía el representante, pues esta rendición de cuentas la tratamos de hacer lo más concisa posible para que no se aburrieran con estos temas que a veces son tan tediosos, pero queremos también escucharlos. Nosotros estamos aquí pues por y para ustedes, entonces pues queremos escucharlos, los amigos periodistas. Yo quiero hablar sin micrófono. ¿Sí? Bueno, no sé. Gracias representante y equipo de trabajo. Mi nombre es Luis, represento una asociación, gracias a las compañeras que están acá y los compañeros. Tengo 3 o 4 solicitudes muy respetuosas para que nos las ayude a trabajar, querido senador, dado que está jugándosela por el departamento Boyacá y nuestra clase campesina. La primera es la que tiene que ver, como su merced dijo en su informe, el tema relacionado con el tema de los servicios públicos. Su merced, doctor Pedro José, aquí en Tunja, la verdad que nosotros ya estamos cansados en el tema de los incrementos exagerados en el tema del agua, el aseo, la luz y el gas. A mí me gustaría que a través de su gestión que haga ya, se mire ese tema de citar realmente a esas empresas y se haga un cabildo abierto, no sé cuál sea el nombre técnico, para que realmente nosotros los boyacenses y tunjanos sentemos nuestra voz de protesta con el incremento exagerado en los servicios públicos, el tema del agua, la luz y el gas. Mire, doctor, su merced dijo ahorita, están trabajando sobre el tema de la recolección de las basuras de aquí de Pigua, donde se depositan las basuras, y mire, yo digo una cosa, doctor, Tunja está recibiendo la basura prácticamente los 123 municipios, y en cualquier momento se va a estallar ese depósito de basuras, y para dónde vamos a coger nosotros los tunjanos